¿Cuál era esa rivalidad? La rivalidad era entre Alemania y Francia. Académicamente eran los que mejores estaban adaptados al mundo del conocimiento y de la investigación desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿no? Pero, y de las ciencias sociales, de las ciencias filosóficas, entonces, y por supuesto de lo histórico. Alemania y Francia, ¿qué pasa? Un ejemplo. ¿Qué decían en su momento los alemanes? Por eso, Marco, y usted me va a decir, ¿por qué habla del determinismo geográfico? Porque casualmente, fíjese en lo que dice acá, determinismo geográfico y posibilismo geográfico. ¿Por qué hablamos sobre esto? Porque en uno lo teníamos como abanderado de esta forma de pensar a Friedrich Ratzel y desde el punto de vista francés, en el posibilismo lo teníamos a Vidal de la Blanche. Ambos nacieron de manera cercana, o sea, tuvieron que convivir en Europa entre ellos, cada uno en su país, pero de acuerdo a las producciones históricas, geográficas que ellos sacaban en ese momento, a sus trabajos, a sus ensayos, a sus bosquejos, siempre hubo una tirantez de cómo refutar el trabajo del otro. Y acá les quiero hacer ver el de esto. Cuando les hablen de determinismo geográfico y de posibilismo geográfico, primero vamos a ver que hay cierto grado de rivalidad. Si ustedes se dan cuenta, y al yo hablar de la palabra rivalidad o interés académico, estamos viendo que hay una coyuntura entre la estructura del pensamiento geográfico del determinismo y la estructura del pensamiento geográfico del positivismo. Y usted me va a decir, profe, explique rápido qué significa determinismo y posibilismo para que lo podamos comprender. ¿Qué sucede? En el determinismo geográfico se dice que todo accidente geográfico, cuando digo accidente geográfico es un río, una montaña, un continente, una zona geográfica, porque cuando les digo zona geográfica puede ser frío, por empezar, o templado también, por supuesto, ¿no? Pero son zonas geográficas, ¿no? En esa zona geográfica, las llanuras también es un accidente geográfico, ¿ah? Las montañas, los ríos, los océanos son accidentes geográficos. Ahora bien, todo tiene que ver con la geografía, con la parte terrestre. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se dice determinismo geográfico? Según Ratzel, dicen que la geografía o el accidente geográfico en alguna parte del mundo es el que determina las acciones y las actividades y las relaciones de los seres humanos, la forma de vivir. ¿Qué significa esto? Y a grandes rasgos, para darles un ejemplo bien burdo, pero lo van a comprender en 2 segundos. Está para andar de malla en Alaska, en las costas de Alaska. No, ¿no es cierto? Ahora bien, está para andar abrigado como un esquimal en las playas de Brasil o en las playas de las Antillas o en las playas del Caribe. No. Entonces, ¿qué significa? De que el accidente geográfico lo que realiza es de que cada ser humano que vive en esa parte o le toca vivir en esa parte del accidente geográfico determina la forma de vivir de ese ser humano. Por otro lado, ¿qué es el posibilismo? Ahí surge Vidal de la Blanche. ¿Qué dice Vidal? Y ustedes vean ahí la paradoja y cómo se da esa coyuntura, ¿no? Esa refutación o esa forma de chocar intereses académicos, en este caso, con Vidal de la Blanche, que dice, no estoy de acuerdo con Hatzel, con el alemán Hatzel, yo como francés no estoy de acuerdo con el alemán Hatzel de que existe el determinismo geográfico. Y le preguntan, ¿por qué? Y él contesta de que el ser humano, de acuerdo a su acción,
también puede cambiar la forma de vivir en ciertos lugares. Y ustedes me van a decir, ¿cómo? Y sí, por ejemplo, de acuerdo, si hay la forma de vivir o la forma de relacionarse, ¿no? Miren ahora, en la actualidad, muchas veces existe una montaña que separa a dos ciudades y tiene que haber comunicación y la interferencia significa de estas dos ciudades. ¿Y qué hacen en el día de hoy? Se posibilita a través de un proyecto minar esa montaña para hacer un túnel que comunique a ambas ciudades. Entonces, en esa comunicación de ambas ciudades va a haber un mejor flujo de economía, en la economía, en la compra y venta de productos, desde el punto de vista cultural también, conocer la cultura de uno con el otro, la relación, ustedes lo quieran ver, eso sucede. ¿Van comprendiendo más o menos cuál es la diferencia entre el determinismo y el posibilismo? Sí, profe, sí. Es simplemente a modo de ejemplo. Y usted me va a decir, ¿por qué pone este ejemplo, profe? Simplemente pongo este ejemplo porque es para hacer ver, como les digo yo, esa coyuntura, esa entre los académicos alemanes y los académicos franceses. Ahora bien, volvemos, dejamos el determinismo geográfico y el posibilismo geográfico como ejemplo, ¿me entienden? Como ejemplo. Muchas veces a este ejemplo, si a mí, entre comillas, me llevan hacia ese tema, es muy posible que lo pregunte en un final, en un parcial no, en un final sí. Por eso que mínimamente tengan esta idea de lo que significa determinismo y posibilismo. Si no, está todo bien, porque no forma parte de un ejemplo para comprender la rivalidad académica o la rivalidad entre universidades que había entre Alemania y Francia. Y ahí es donde surge, miren dónde tengo el cursor, Peter Burke. ¿Qué hace Peter Burke? Dice revolución historiográfica francesa. Por tanto, él es francés, ahí nos vamos dando cuenta que él es francés. Y lo que él hace es compilar muchas veces, Peter Burke lo que hace es compilar los trabajos, por eso estamos hablando de historiografía, y dentro de la historiografía estamos hablando de la historiografía de los anales. ¿Y por qué hablamos de la historiografía de los anales? Porque vamos mezclando un objeto de estudio con diferentes disciplinas. Miren cómo me volví para atrás, para empezar a hablar de Peter Burke. Si lo tengo a Peter Burke hablando de la Revolución Historiográfica Francesa, la misma palabra lo dice, revolución. ¿Por qué? Porque llega un momento en que empiezan a refutar casi todas las ideas que existían desde el punto de vista teórico, geográfico, filosófico, alemán. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ahora vamos a mostrar una nueva perspectiva que tiene que ver con lo que piensan los historiadores, en este caso de Francia. De ahí que surge. Por eso Peter Burke habla de Fernando Brodel. ¿Y por qué Fernando Brodel? Porque él va marcando también otros lineamientos. Y por eso explicábamos que en la obra de Fernando Brodel del Mediterráneo y Felipe II, que es una obra que se da, miren, ahí se los marqué, en 1949, donde se publica esta obra. Miren, él publica en 1949 Brodel, pero él hace un de estudio del Mediterráneo y Felipe II es entre 1550 y 1600. ¿Me entienden? Una cosa es la publicación, la fecha de publicación de una obra, otra cosa es la aproximación en el tiempo en el que vivió un historiador y otra cosa es la fecha del objeto de estudio del historiador. Esto, porque lo planteo acá rápidamente, porque se relaciona con la número uno y con el práctico número uno, cuando hablábamos de las antiguas, tanto de Roma como de Grecia, en el primer trabajo práctico. Ahora bien, yo les dije en clase también de que a medida que pasó el tiempo fue cambiando la visión de Fernando Brodel y Brodel se empezó a inclinar más por algunos trabajos que tenían que ver con la marxista, por ejemplo.
Y ahí es donde surge el libro o la producción gráfica de Brodel llamada La Rueda del Comercio, o a mí me gusta mucho más La Dinámica del Capitalismo. ¿Por qué? Porque cuando decimos dinámica del capitalismo, sí o sí terminamos asociándola a la obra maestra de Marx sobre la ideología socialista, criticando al capitalismo europeo de la revolución industrial. Ahora bien, ¿qué hacemos en este caso? Y fíjese en la diferencia. Casi 30 años hay una diferencia de casi 30 años, 28 años, entre la publicación de El Mediterráneo y Felipe II con respecto a la dinámica del capitalismo. Y fíjense cómo, como les explicaba en clase, cómo en el Mediterráneo y Felipe II, él va dando estadísticas, haciendo análisis geográficos. La estadística lo lleva a la parte social y termina haciendo análisis demográficos, ¿ah? Con el Mediterráneo y Felipe II. Mientras, pero yo quiero que acá vean otro ejemplo que me encantaría escucharlo de alguno de ustedes, me imagino que sí lo van a hacer. Mediterráneo y Felipe II, al ser mucho más amplia la brecha, tranquilamente estaríamos hablando de una estructura histórica, ¿ah? La mayor de todas, en la obra del Mediterráneo y Felipe II. Ahora bien, en la dinámica del capitalismo estaríamos viendo eh, una mini coyuntura, pero que termina en un hecho, en un acontecimiento que es la Revolución Francesa de 1789. ¿Me entienden? Acá ya podemos ver o diferenciar con un ejemplo claro y con el mismo autor cómo se da la estructura, o sea, un tiempo de larga duración, y cómo se da una mini coyuntura o un hecho específico, como es un acontecimiento, como es la Revolución Francesa de 1789, porque recuerden que la dinámica del capitalismo, la obra de la dinámica del capitalismo es un análisis de la economía, de la política y de la sociedad que lo lleva a la cultura, es un análisis casualmente retrospectivo de casi una década de cómo se llega a una crisis para que se dé la Revolución Francesa de 1789. Ahora bien, si nosotros tocamos únicamente economía en ese análisis, estamos haciendo historia cuantitativa. Si nosotros tocamos otras ciencias como es la política, la sociedad y la cultura, ¿me entienden? Estamos uniendo con un mismo trabajo, que es la dinámica del capitalismo, varias ciencias para hacer, y ahí nos damos cuenta que es la escuela de los anales. La escuela de los anales, uno de sus principales factores o características es la característica de las múltiples disciplinas que se tienen en cuenta para hacer un trabajo. Ahora bien, bajemos un poquito. En los años 1930 aproximadamente, se da la caída de la bolsa de Wall Street. Seguramente les voy a explicar más desde el punto de vista económico, pero también histórico, cuando ustedes estén cursando Historia de América 1 o 2, porque es un tema muy bueno para tocar. No voy a entrar en detalle, ustedes van a tomar el detalle y no van a tomar el concepto general de la temática. A partir de ese momento surgen otros autores también que hacen trabajos históricos utilizando esa historia cuantitativa como Franco y Simian, donde él habla de la expansión de los precios y de la contracción de los precios, cuando aumentan los precios y cuando bajan los precios. Y ahí también surge un autor muy conocido dentro del ámbito académico francés, que es Pierre Chaunu. Ustedes van a ver de que Pierre Chaunu se manejó muy bien, después lo van a sentir nombrar a cada rato, es tan importante como Brodel, aunque Brodel, lo que hace Brodel es tomar una característica muy buena,
una temática muy buena al hacer la separación de los tiempos históricos y que es una forma, o sea, que es un método para poder estudiar la historia que funciona en todos lados. Es como hablar en la matemática del teorema de Pitágoras, por ejemplo. Bueno, acá dentro de la historiografía y de la historia, utilizando el método brodeliano de los tiempos históricos, tranquilamente ustedes tienen que aprender a estudiar. Porque siempre van a tener un hecho histórico, buscar quiénes son los que estuvieron en conflicto con ese hecho histórico, o sea, la coyuntura, y van a buscar con las preguntas las causas de ese hecho histórico, o sea, van a lograr la estructura general específica de eso. Ahora bien, sigamos. Todo esto, si, como les decía yo, si nosotros hablamos de economía, hablamos de historia cuantitativa, hablamos de la expansión, o sea, de suben los precios y cómo bajan los precios en la sociedad, significa que de acuerdo a cómo suben y bajan los precios en la sociedad, vamos a empezar a tener sociedades quebrantadas. ¿Qué significa eso? De que parte de la sociedad se va a beneficiar con la suba de los precios y parte de la sociedad no se va a beneficiar y se va a ver tocada. Una sociedad que por ahí muchas veces también va a ser víctima de ese aumento de los precios. Y ahí, al existir esta etapa de quebranto entre las sociedades, comienza lo que se llama la lucha de clases. Y si hablamos de lucha de clases, ¿quién es el que toca las luchas de clases dentro de la eh, revolución industrial? Es Karl Marx. Por lo tanto, estamos hablando de que de a poco Brodel, de a poco Franco y Sigmian, de a poco van entrando en la escuela de los anales marxistas. No son los únicos, obvio, vamos a ver otros autores, pero para que ustedes sepan de qué estamos hablando, estas preguntas, chicos, y es bueno de que por ahí ustedes vuelvan y yo tratar de repetirles mínimamente, tocarles este tema, porque muchas veces cuando yo los escucho, entre comillas, en el final, hablar de manera memorística, seguramente voy a cortar eso para que ustedes me hagan comprender por qué ustedes están estudiando de memoria. Porque es bueno de que de a poco ustedes cada vez lean más. Y la lectura es el que le va a dar el dialéctico, la forma de hablar. Ahora veamos esta última parte. Mire, en 1950, como les decía yo, comienza la moda de estudiar los precios, el movimiento de los precios. Y esa moda que comienza se da a través, por ejemplo, de estudiar los precios dentro del contexto anterior a la Revolución Francesa. ¿Ah? Pero también vemos, como hablábamos de Brodel, cómo se hace el Mediterráneo y Felipe II y cómo se va un poco más atrás, o sea, un par de siglos atrás, para hablar casualmente los diferentes viajes de Felipe II por Nápoles, por España, por Portugal, y él donde va analizando a cada una de esas sociedades, va analizando cada una de sus geografías y va analizando los precios de cada uno de los países para ver cómo vive una de otra y para llegar a ciertas conclusiones que si existía o no, de acuerdo a esos cambios de precio, luchas de clase. Ahora bien, acá tenemos otro tema. Labrus, como sí habla, o sea, toma las bases de Sigmian, de Franco y Sigmian, pero él le da su propio tinte, y ahí Labrus habla de la sub y la baja de los precios dentro de una sociedad, pero él no habla de las sociedades, de las grandes sociedades, habla, al haber analizado muchas veces a pequeñas sociedades, él va mucho más fino por ahí, a analizar a los individuos que viven en ciertas sociedades y a tomarlos como punto de referencia o como muestras para ver cómo sería su sociedad tomando muestras. Por eso termina hablando de una vida cotidiana, de una historia cotidiana,
de una repetitiva, o sea, cómo un individuo común se levanta, va a su trabajo, realiza su trabajo, genera su ingreso, que va a ser la renta o la paga, ¿ah? Cómo esa gente, esa paga sirve para ir a comprar productos y cómo esos productos, según como él le llama, tienen precios y esos precios se están manejando con mercuriales. Ya les expliqué cuando hablemos de mercuriales que muchas veces también es la repetición de ciertos números dentro del sistema numérico decimal, por ejemplo, en este caso. Por eso le llamaban mercuriales. Pero cómo hablamos del individuo y cómo gracias al análisis de un individuo, de varios individuos, podemos lograr hacer una conclusión o un análisis de cómo era la clase popular en cierta ciudad dentro del ejido que se manejaba Felipe II. Esa es la idea de esto. Ahora, saliendo de esta idea, vamos a entrar por ahí a hablar y que ustedes comprendan ciertos puntos que van a tener en cuenta para contestar las preguntas del trabajo práctico, que es bastante larguito y que genera confusión. Por eso la idea era de que ustedes tengan un mínimo conocimiento que genera confusión cuando yo empiece a preguntar ¿cómo ve la historia Hobsbawm, por ejemplo? ¿Cómo ve la historia Labrousse? ¿O cómo ve la historia? Ahí van a ir surgiendo diferentes conceptos de historia y yo quiero en el próximo parcial que ustedes me digan mínimamente eso, me pongan ejemplos, no ejemplos que ustedes quieran, sino los ejemplos que ustedes conocieron a través de la adquisición casualmente del conocimiento de las diferentes bibliografías que le estamos planteando. Ahora bien, si yo veo esto, ¿se acuerdan que habíamos visto una pregunta, o ustedes mismos me habían contestado de que había una pregunta que era como para adentrarnos sobre dónde había estudiado, dónde había adquirido la investigación, el conocimiento de la investigación Ernest Labrousse, y ustedes me dijeron en Soborna. Ahora bien, la pregunta, ¿dónde queda Soborna? ¿Alguno me la puede contestar? ¿O qué es Soborna? ¿Me están escuchando? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, ahí estamos. ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí es bueno de que ustedes tengan una visión general de lo que van a estudiar. ¿Y por qué se hace esta pregunta? Si estamos hablando de que es de la Revolución Historiográfica Francesa, sí, de la Revolución Historiográfica Francesa, si estamos hablando de Francia, significa que Sorbona queda en Francia y que es una de las universidades más importantes, universidades públicas más importantes de Europa y queda en París, por ejemplo. Entonces ustedes ya saben de que Labrousse estudió en París. ¿Mm? Esa es la idea de que de a poco ustedes vayan captando ese conocimiento, pero les decía esto, porque más allá de eso también surge a la pregunta de lo que era el mercurial, ¿se acuerdan? Y el mercurial tiene que ver, por ejemplo, dentro de los precios que se repiten o los números decimales que se repiten. Eso quiero que me contesten mínimamente, pero a ver, si yo les pido esas son las palabras clave. Ustedes después me van a hacer un desarrollo del trabajo, ¿me entienden? Y donde se tiene en cuenta, como hablábamos, lo regular, lo popular, lo singular cuando hablamos de un individuo y de las actividades del individuo y cómo esas actividades del individuo interrelacionados van llevándolo a trabajar o a interrelacionarse con otros individuos para armar una gran masa
para armar lo popular, que es lo que estábamos hablando. Ahora bien, ¿y cuál es el método que utiliza la Bruce? El método que utiliza la Bruce, chicos, por lo menos tengan en cuenta la primera palabra clave, es el método estadístico. ¿Por qué? Porque él a través de la estadística, de la matemática, va tratando de construir curvas, dicen acá. Dice el que ustedes van a leer. ¿Y cuál es la curva? Cuando hablamos de curva, estamos de gráficos, chicos. Son gráficos, por ejemplo, si yo analizo la vida de uno de ustedes, de uno en particular, ¿me entienden? De Sandra, por ejemplo, y veo que Sandra genera a través de su trabajo ingresos. Con ese ingreso, porque Sandra, puedo ser yo, puede ser cualquiera de ustedes, con esos ingresos ella va a ir a comprar productos. Con esos productos que no son el mismo precio, pero el mismo producto de un día al otro cambia. ¿No está pasando lo mismo en la actualidad? Sí. Al cambiar el precio, significa que se va modificando el mercurial. Se va a modificar. ¿Por qué? Un día, qué sé yo, un caramelo costará. En la actualidad es difícil, porque al haber tanta inflación es difícil manejar los centavos, pero muchas veces al mercurial lo podemos tocar como un centavo, como algo que se puede repetir permanentemente. ¿Ah? Que sí pasaba hace 4 siglos atrás, no ahora, pero sí trayendo o haciendo la analogía de la actualidad, podemos decir de aumento de precio hacía que Sandra, de un mes a otro o de una semana a otra, cuando ella adquiría su pago, compraba menos productos. Sobre eso habla el trabajo de la Bruce. O sea, cómo utiliza el método de la estadística y de la matemática para construir ciertas curvas gráficas a través de los mercados que le digan cómo se daba el aumento de precios. ¿Y él qué hace? Primero, por un lado, la Bruce, él hace también un análisis de larga duración, o sea, un análisis de todo el siglo. Cuando hago un análisis estructural, cuando digamos análisis estructural, casi siempre se está hablando de siglos. Para después hacer un análisis de corto plazo, ¿me entienden? Un análisis de corto plazo, ya sea de un par de años o una década, que es mucho más corta, de lo que sucedió en la Revolución Francesa propiamente dicha. O sea, utiliza el tiempo de larga duración y lo va comparando con un tiempo de corta duración. Eso lo que hace es la metodología de estudio, de adquisición de conocimiento en una investigación que hace la Bruce. Ahora van a ver de que hay una que habla de la esquisse. Son dos palabras francesas, por supuesto. Pero en una, por ejemplo, en la esquisse, cuando hablamos de esquisse, significa bosquejo. ¿Qué hace él? Él hace un bosquejo, o sea, un trabajo de investigación, un bosquejo del movimiento de los precios. A lo largo, como les decía recién, de todo el siglo XVIII, por ejemplo. En cambio, en la crisis, es lo que ahí volvemos a lo mismo. Él hace un trabajo de corta duración, analizando la crisis económica antes de que se produzca la Revolución Francesa. Por eso es un acontecimiento o un hecho. Y en la otra hay una estructura y en la otra hay un acontecimiento. Obvio. Y si yo les pregunto si hay un acontecimiento, ¿cuál es la coyuntura? La coyuntura casualmente la lucha de clases, porque estamos hablando de una ideología marxista, donde Marx siempre tiene en cuenta lo económico, los precios también, para dividir las clases. La clase alta, la clase baja, todo lo que hasta el día de hoy por ahí utilizamos también en la actualidad. Ahora bien, ya saben lo que es la esquisse y la crisis, ¿ah? Esquisse bosque,
crisis, y lo que sí van a tener que averiguar es cómo esos dos trabajos bibliográficos hechos por Labrousse, así como hablábamos de los trabajos bibliográficos de Fernando Braudel, del Mediterráneo y Felipe II y de la dinámica del capitalismo, tengan por seguro de que muchas veces voy a preguntar de dónde sale, de qué bibliográficas salen los trabajos de los precios con los que trabajaba Labrousse. Salen de dos trabajos, que uno se llama Esquisse y el otro Crise, y que uno significa bosquejo del movimiento de precios y el otro significa la crisis del antiguo régimen antes de la Revolución Francesa, por ejemplo. Ya van a ir viendo de que tiene razón de ser todo esto que les estoy diciendo yo. Ustedes van a decir, ¿y cómo veía Labrousse la vida económica, en este caso? Y Labrousse veía la vida económica, y ya lo dije hace rato, nada más que es como para tener algunas palabras clave, como una actividad, la veía la vida económica como las diferentes actividades humanas que siempre estaban en equilibrio y a veces en desequilibrio. ¿Qué quiere decir que estás en equilibrio y desequilibrio? De que siempre hay fluctuaciones, o sea, siempre hay algo en la adquisición de productos, porque los que van variando son los precios. Y se acuerdan que yo daba como ejemplo, por ejemplo, si tenemos en cuenta alguna de las ciudades o poblados por las que pasó Felipe II entre 1550 y 1600, vamos a ver de que hay en unos que estaba mucho más marcada la diferencia de clase social y se notaba mucho más si los precios aumentaban. Y ustedes van a decir, ¿y por qué a la clase alta lo afecta menos el aumento de precios? Porque ahí utilizamos, sí, un concepto utilizado por Marx. Si los precios aumentan, los que tienen los bienes de producción de cualquier producto son los ricos. Entonces los ricos, al aumentar el precio, ellos van a ganar más. Y los pobres, al aumentar los precios, van a tener menos capacidad en la renta, menos capacidad en el ingreso, menos capacidad en el sueldo para que ellos puedan adquirir productos. ¿Se acuerdan que también puse el ejemplo de cómo se aumenta el precio de los remedios? Porque esto pasaba también en los siglos XV, XVI, XVII, de que al aumentar los precios, chicos, lo que sucedía era de que más que todo los precios en los productos alimenticios, era que seguramente la clase baja pasaba a clase indigente, y la clase indigente era donde muchas veces se acababan muriendo la mayor cantidad de personas porque ya no les alcanzaba ni para comer y porque existía, entre comillas, la explotación de aquellas clases altas para que ellos trabajen. O sea, trabajás, gastas tu energía, no es redituable con lo económico, las personas tienen una menor calidad de vida, por lo tanto fallecen. Si nosotros estamos hablando así, ustedes van a ver de que otra de las preguntas, como les decía yo, los lleva. Si yo ya sé de que hay poco nacimiento o mucho nacimiento, ¿y cuándo aumentaban los nacimientos? Cuando disminuían o se mantenían estáticos los precios. ¿Por qué? Porque alcanzaba para comprar más alimentos, por lo tanto, la reproducción humana se producía más rápido, había más nacimientos. ¿Mm? ¿Y por qué demográficamente aumentaba, más allá de la reproducción humana que aumentaba, también aumentaba la población? Porque al haber alimentos, la reproducción humana se realizaba, había más niños, pero también morían menos viejos.
esto lo voy conversando y hablándolo, también es medio difícil centrarse, ¿no? Lo que yo sí que ustedes comprendan más o menos lo que les estoy explicando y la comprensión total se da a medida que ustedes van adquiriendo el conocimiento. Lo que sí también les vamos a decir acá, como les decía yo, el equilibrio y el desequilibrio. ¿Y saben por qué se produce el equilibrio y el desequilibrio? Por los diferentes cambios en los hábitos y las costumbres. Para cualquiera de ustedes, ¿qué es un hábito? Responde que quiera. ¿Qué es un hábito? Trabajar, por ejemplo. Sí. Ir a estudiar a la universidad. ¿Por qué trabajar e ir a estudiar a la universidad es un hábito? Porque es algo que, por ejemplo, ir a la universidad se hace todo el tiempo. O no, Bien, a veces no, pero lo mismo estás haciendo cosas de la universidad. excelente. El hábito y la costumbre llevan a la repetición. Fíjese en cómo vuelvo a un tema del comienzo de la Bruce. Vuelvo a utilizar el concepto de historia repetitiva. ¿Me entienden? La palabra repetición significa de que, en este caso, ellos trabajaban, sí, tenían la cultura del trabajo, sí. ¿Cuándo lo hacían? Todos los días. Pero también existía la cultura de reintegro económico por ese trabajo. Cada una semana, cada un mes, muchas veces a nivel diario, ¿no? Porque cuando uno es humilde, y en este caso, en estos siglos donde había muchísima humildad o pobreza, si vos no tenías el centavo en el día a día y era posible de viajar toda la semana o todo el mes. Porque muchas veces ese centavo, ese día a día era simplemente para comer. ¿Me entiendes? Por eso se produce el hábito también, como les decía yo, de ese equilibrio y ese desequilibrio. Y ustedes, ya les voy a volver a hablar de este tema con otro ejemplo y con otro tipo de historia. Entonces, de ahí vemos cómo la historia cuantitativa, chicos, la historia cuantitativa comienza en un análisis económico y pasamos de la historia cuantitativa a una historia mercurial o repetitiva a través de la fluctuación o de los cambios de precio. Y esa fluctuación y esos cambios de precio a que nos llevaban a que muchas veces se agrande o se achique la población o le llamamos, acá yo, es un ejemplo propio, después les voy a dar, lo voy a ahondar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno estudia desde el punto de vista económico, siempre se hace un análisis vertical y un análisis transversal, o sea, horizontal. O sea, si ustedes en la mente tienen un análisis vertical y un análisis horizontal, terminan armando un análisis de una cruz, por ejemplo, ¿no? La cruz en el palo vertical serían las luchas de clase, ricos para arriba, pobres para abajo. ¿Me entienden? Y desde el punto de vista de lo horizontal, estaría, por ejemplo, en este caso, casualmente, los precios. Cómo los precios los ponen en horizontal, pero van fluctuando, suben y bajan, bajan, suben, se mantienen, bajan, suben, se mantienen, bajan. Por eso, muchas veces dicen que los análisis históricos desde el punto de vista económico son verticales y horizontales, se hacen de ambas formas, ¿no? O transversales en este caso. Ahora bien, si seguimos, ya vimos parte de la historia demográfica. Ustedes van a ver y seguramente eso va a pasar en la pregunta número 10. Se llama Pierre Gourbet. Pierre Goubert. ¿Qué dice en este caso Peter Burke? Porque Peter Burke, como les expliqué al comienzo, es el que arma la compilación de todos los que hacen análisis cuantitativos, económicos,
estadísticos, que terminan en la demografía. Y si hablamos de demografía, vamos a terminar hablando de la parte social. Y si hablamos de la parte social, vamos a terminar de las sociedades. Ya van a ver cómo se va uniendo todo. Ahora bien, cuando hablamos de Pierre Goubert, por ejemplo, Pierre Goubert, y yo les puedo hacer esta pregunta, ¿de qué habla él cuando habla de historia? Casualmente él habla de la historia regional. ¿Por qué la historia regional? Porque él dice, él une la demografía, él une cómo la población que o disminuye, que eso sería la demografía, o sea, la parte social, demográfica, él lo une a, a una exclusividad geográfica, o sea, a una región. Por ejemplo, la región, yo en la actualidad vivo en una región que se llama la región del Bermejo. ¿Y qué hace él? Él analiza en la región del Bermejo, por decirles, las posibilidades de supervivencia que tienen las diferentes clases sociales. De eso se habla, o de eso habla Pierre Goubert cuando habla de historia regional. Y más mínimamente es lo mínimo que me pueden decir sobre la historia regional de Goubert. Si pasamos, y hay otros tipos de serial, y usted me va a decir, ¿qué es lo que es la historia serial, profe? Bueno, ahí anoten ustedes historia serial, porque el autor historiográfico casualmente de la historia serial es Leroy Ladurie. Se escribe L-E espacio R-O-I Ladurie. Leroy Ladurie habla casualmente de la historia serial. ¿Y él con qué hace un ejemplo de lo que es la serialidad? Y él pone el ejemplo del clima, dice. ¿Y por qué pone el ejemplo del clima? Por un lado, porque el clima también maneja mercuriales, si ustedes se dan cuenta. Ya no hablamos de precios, hablando de la historia serial, porque manejaría mercuriales a través del clima. ¿Por qué? Porque ahora mismo no es la misma temperatura que hay en La Rioja capital a la que hay acá en Villa Unión. Cómo van cambiando las temperaturas de un lugar a otro y cómo esa temperatura en el mismo día sube y baja, si sería de corto plazo, y si sería estructural, cómo esa temperatura sube y baja durante todo un año o 10 años. De eso habla Leroy Ladurie, chicos, sobre la historia serial. Él tiene en cuenta el clima. Y dentro del clima, obvio que habla de los ambientes, él, por ejemplo, cómo vivía socialmente hablado antiguo. Por ejemplo, él hace análisis en el medio ambiente de los anillos de los árboles. Por ejemplo, una vez que se cortaban árboles o pinos en un bosque, él analizaba los anillos internos en esa cortadura que se había realizado en el tronco y según eso, él le daba parámetros o le daba reales para saber cuántos años primero había vivido esa planta o estaría viviendo esa planta o ese árbol y cómo era el clima en esa población antigua. Y ustedes me van a decir por qué. Porque ustedes, de que él hacía análisis de los anillos adentro de los bosques, por ejemplo, perdón, adentro de un bosque, y él decía, por ejemplo, ¿no? De que a mayor finura de los anillos internos significaba de que durante un tiempo, si ese árbol ya tuvo una vida, por decirle, de 4 siglos,
durante de acuerdo a él veía si era más fino o más ese anillo dentro de la cortadura en el tronco del árbol y se daba cuenta si había sequías o lluvias o inundaciones en esas poblaciones hace 3 o 4 siglos atrás. Aproximadamente sobre eso habla cuando él habla de las historias seriales, ¿no? Él utiliza las series de esos anillados para definir cómo era el clima en esos lados hace 3 o 4 años atrás. De eso habla Leroy Ladurie en la historia serial, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué otra? No los voy a confundir tanto, sino por lo menos hacerle ver el pensamiento de Hobsbawm. Hobsbawm, chicos, mínimamente, él habla también, su pensamiento es un pensamiento dentro del lineamiento, así como Labrousse, así como Ladurie, así como Franco y Sigmian, así como todos los autores que estamos viendo hasta este momento, vamos viendo que Hobsbawm también viene de los anales marxistas. ¿Por qué? Acá, mínimamente, ustedes van a encontrar entre 2 y 3. Vamos a citar 2 porque ustedes puedan investigar, ¿no? Mínimamente, en la historia social, Eric Hobsbawm dice de que una forma de la historia social o un concepto de la historia social es la historia de los pobres y de las clases bajas. De eso habla él. Habla de la historia de los pobres, de las clases bajas, habla de la historia de los movimientos obreros, o sea, de los trabajadores, lo que decían sus compañeros recién, ¿ah? Y cómo ascienden esas clases de obreros de acuerdo a la condición económica que tenían y cómo esa trascendencia desde lo económico los llevan a posicionarse o no en un estatus social. Y la segunda forma de ver la historia social que tiene Eric Hobsbawm habla de las infinitas o diversas actividades humanas con diferentes acciones del ser humano van armando una interrelación para que se armen las colectividades. Y cuando yo hablo de colectividad, de a poquito estoy hablando primero de la interrelación familia, después de la interrelación con los amigos, después de la interrelación con los parientes, después de la interrelación. Esa interrelación arma la colectividad. De eso habla Eric Hobsbawm. Y él pasa de estos dos tipos de historia social a una historia de la sociedad. Porque él primero hace un estudio social de la historia, para después hablar específico. Y cuando él, dentro de ese estudio social de la historia, utiliza la palabra colectividad, significa que él ya se puede centrar en una sociedad exclusiva. Esa historia de la sociedad, él habla de que él la estudia de tiempo cronológico de la vivencia entre diferentes individuos. El tiempo cronológico de vivencias entre individuos. O sea, él está haciendo ya un estudio específico, ya sea de una sociedad alta, de una sociedad baja, de una sociedad familiar, de una sociedad específica obrera. Ya no habla de de lo social en general, ya habla exclusivamente. Después que él utiliza el término colectividad, empieza a hablar exclusivamente de una historia de las sociedades.
y cómo esas historias de las sociedades se subdividen en diferentes historias, que como les explicaba, puede ser una sociedad alta, una sociedad pobre o baja, una sociedad familiar, una sociedad parental, una sociedad eh, trabajadora o obrera. ¿Me entienden? Eso, todo esto que les hablé y mínimamente les toqué, es lo que se tiene que tener en cuenta um, para el próximo parcial, chicos. ¿Es mucho? Sí, es mucho. Yo les voy a decir algo. Cuando vean las diferentes historias de acuerdo, primero, punto número uno, sepan de que toda historia cuantitativa, al hablar ya sea de precios, de demografía, de historia serial, de historia social, de historia de las sociedades, siempre estás terminando hablando, siempre tiene la característica de las ideas marxistas. Siempre. Entonces, si siempre estamos hablando, entonces vamos a hablar de los anales marxistas. Toda la unidad 3 sería una unidad de anales marxistas. Todas estas mini palabras que fui utilizando, ténganlas en cuenta, utilícelas, chicos, porque van a terminar armando su propio esquema para rendir la materia y para conceptualizar y saber diferenciar cuando hablamos de una historia cuantitativa, cuando hablamos de una historia serial, cuando hablamos de una historia demográfica, cuando hablamos de una historia social, cuando hablamos de una historia... ¿Quiénes lo hablan? Porque yo puedo hacer esta pregunta. En el final lo hago. ¿Quiénes hablan sobre la historia social específicamente y sobre la historia de la sociedad? Y ustedes van a tener que decir Eric Hobsbawm. Bueno, ¿qué significa cada uno para Eric Hobsbawm? Yo puedo hacerlo al revés. ¿Cuál es el pensamiento sobre la historia que tiene hoy Ladurie? Miren cómo les doy vuelta. Eso es lo que voy a preguntar en el segundo parcial. La próxima clase, chicos, es muy parecida a esta, porque también se habla de un autor, siempre se va a hablar de un autor y de la forma de hacer historia de ese autor. ¿Me entienden? Siempre. Entonces, la próxima clase va a ser igual. La próxima clase, para que también no se confundan, les voy a hacer un cuadro conceptual, también se los voy a pasar, para que ustedes puedan comprender el trabajo práctico número 4. Con lo que escribieron, perdón, con el cuadro conceptual de ahora, más ustedes ya saben que van a marcar qué tipo de autor, van a marcar qué tipo de historia realiza cada autor y van a explicar sobre eso. Eso es lo que vamos haciendo en esta materia. Y en esta, en esta unidad. Y lo mismo va a pasar con la unidad número 4. Exactamente lo mismo. Vamos a ver otros tipos de historia, las historias de las mentalidades, otros tipos de historia, otros tipos de ejemplos. Está linda, está muy linda porque seguramente vamos a ver algún video. Y les voy avisando desde ya que la próxima clase también es virtual. Así que para que estén todos presentes. Seguramente va a ser después de las 8, como les digo yo, más que todo cuando es virtual, porque cuando es virtual yo tengo, siempre me están dictando clases entre las 18 y las 20, así que después de las 8, a tratar de que ustedes tengan clase, pero que se queden con la idea. A esto que por ahí hablé, no me molesta si alguno lo graba y después va viéndolo, cada uno, lo que sí, las clases no se graban casualmente para que ustedes puedan ir captando
la onda porque yo quiero que ustedes tengan el análisis del pensamiento, no que me estudien de memoria. Pero en ese análisis del pensamiento ustedes van a armar su trabajo práctico y me van a desarrollar. Recuerden de que el par les dije que va a ser el 31, El 12 de junio. 14. A ver. 14. Sí, viernes 14 de junio. El viernes 14 de junio va a ser el parcial. Ahí nomás, el viernes 21 va a ser el recuperatorio para yo poder presentar durante la semana del 24 el informe final. Porque en el recuperatorio, recuerden, se puede recuperar un solo parcial. ¿Mm? Es para que lo tengan en cuenta, chicos. Esto sería de hoy. En la otra clase, como les digo yo, vamos a ver algunos videos. Videos muy cortos, pero interesantes, que los van a ayudar a comprender más rápido otro tipo de historias que están en la cuarta generación de los anales. ¿Me entienden? Entonces, después que terminemos de ver todo, les voy a separar, que seguramente algunos ya lo tienen en cuenta, pero me gustaría ver la mayoría de los autores y decirles en qué etapa se encuentra cada autor historiográfico, en este caso, en qué etapa se encuentran de las 4 que tienen los anales, las subetapas que tienen los anales. Así que, bueno, esto sería todo por hoy, chicos. Pónganse a trabajar en el práctico número 3. Como les digo yo, la semana que viene vamos a tener el 31 la clase virtual, ¿ah? Y hasta el 7, ahí nomás cortito, entregar el 7 u 8, les voy a dar hasta el 8, no tengo drama. Les doy hasta el sábado a la noche. Hasta el 8, profe, por favor, porque Sí, no hay tenemos drama. parcial 5 y 6. Escuchen, es más, no les voy a dar hasta el 8, les voy a dar hasta el domingo 9 para que haga el trabajo práctico número 4. ¿Por qué? Porque les voy a dar hasta el 9 para que ustedes después tengan tiempo de estudiar esos 5 días para el parcial. ¿Me entienden? Así que la semana que viene les doy clase el viernes 31, ¿ah? El viernes 7 no van a tener una clase tutorial el viernes 7, ¿ah? Con algunas temáticas, seguramente con el profe Roldán. Y el 14 yo les voy a tomar el parcial presencial escrito desarrollar. Recuerden de que si escriben 2 renglones, hagan de cuenta que no han escrito nada. Es para que lo tengan en cuenta y sepan cómo, por qué querían la clase de hoy. Por eso de a poco, la clase pasada, fuimos abriéndole el camino para que ustedes comprendan lo que era la historia cuantitativa, por qué hablábamos de la historia cuantitativa, por qué la relacionábamos a la historia cuantitativa de Karl Marx y cómo de Karl Marx y bajan, y en la segunda visión o en la segunda etapa de su vida, Brodel se vuelca hacia la historia marxista y cómo ese vuelco de Brodel lleva a que cada vez que trabajen Ladurie como cualquiera de los demás autores con la idea de Brodel, entonces, ¿qué decían? Si ellos trabajan con la idea de Brodel de la dinámica del capitalismo, y al hablar de la dinámica del capitalismo, estamos hablando de la dinámica económica, si hablamos de la dinámica económica, estamos hablando de la historia de los precios, si hablamos de la historia de los precios, estamos hablando de las diferentes fases sociales que existen. ¿Ah? Miren cómo terminamos hablando de la división de clases, y si terminamos hablando de la división de clases, estamos hablando de los anales marxistas. Si estamos hablando de una historia demográfica, también pertenece a los análisis marxistas, o sea, todo este conjunto pertenece al
cajoncito, como les decía en la primera clase, de una subetapa de los anales que tiene que ver con el marxismo cada vez que se hable de lo económico. Pregunta, chicos. Para mí Una. quedó muy claro, profe. Quedó todo bastante claro. Bueno, Manuel, Por mi parte, me no. gusta. De a Lo que poco, me chicos. faltaba. Me falta estudiar las mentalidades, porque hay un tema que quiero tocar que creo que surgen ahí las ideologías políticas a partir de 1930. Y estudiar la Exacto. historia de las mentalidades no va a ser estudiar esa parte de la historia, creo. Van a ver que es muy linda Ahí la me unidad hace número ruido 4. eso, nada más. Pero ya Entendido. le voy entendiendo. Me falta eso, la historia de las mentalidades para Excelente. entender esa parte. Y con esto, ustedes fíjense, chicos, de que de a poco y a través de la repetición y de varias formas de explicarle, le van encontrando sentido a la historiografía que surge a partir de 1850. Como al día de hoy, por más que haya caído o haya bajado la potencialidad del positivismo historiográfico, lo mismo seguimos haciendo positivismo muchísimas veces porque también vamos a la fuente, pero cómo están interrelacionadas las tres escuelas historiográficas, el positivismo, los anales y Y el el marxismo. marxismo crítico, como digo yo, como le dije en la primera clase. ¿Me entiendes? Pueden, al día de hoy, cualquiera de ustedes, yo, cualquiera que investigue, puede hacer historia utilizando o los tres enfoques o un enfoque particular. Eso también se va a ver después. Chicos, que tengan muy buenas noches, muy buen fin de semana. ¿Ah? Que la pasen muy bien y estamos en contacto el próximo viernes a partir de las 8. Linda Muy la bien, clase, profe. Buen fin de- buenos videos, van a ver cómo- Chao, profe. Chao, profe. Un abrazo grande, que anden muy bien. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego, chicos.